Muy buenas noches, mi nombre es Erika Cárdenas. En esta ocasión voy a estar resolviendo mi proyecto número 3. Bueno, en primer lugar, tenemos una carpeta, creé una carpeta nueva, ¿verdad? Con Project 3 llamado, ¿verdad? En esta tenemos los controladores, que tenemos el controlador de empleado, de parqueo, de reportes y de etiquetas. Luego tenemos una carpeta llamada Data, donde tengo la clase Context. Aquí tengo los sets de la base de datos, que es el de empleado, el de parqueo, el de etiquetes. Bueno, el de reportes no debería estar, porque el de reportes se genera eh, automático. Este, bueno, también tenemos una carpeta de migration, ¿verdad? Donde migramos todos los datos de la base de datos hacia nuestro proyecto, hacia el Swagger. Y aquí tenemos este otro Project Context, que es lo mismo, ¿verdad? Para migrar los datos. Entonces eh, tenemos primeramente eh, el controller de empleados. Entonces, en este controller vamos a tener este, aquí el Private Only Project 3, el context, ¿verdad? Tenemos el, bueno, seguimos aquí. Primeramente tenemos el get de empleados, o sea, donde se extrae la lista de empleados. Entonces, con este método, extraigo toda la lista que tengo en la base de datos de los empleados. Luego, con este método de get, este, si no existen empleados, entonces me retorna de acuerdo al ID, ¿verdad? Entonces me retorna un error. Luego tenemos aquí el put, que el put, de acuerdo al ID, entonces vamos también a actualizar un empleado. Entonces, si tenemos un empleado con el número de empleado, entonces le decimos que me actualice el empleado, ¿verdad? Lo que yo quiero con esto, la fecha de ingreso, el nombre, los apellidos, el número de cédula, la dirección, el teléfono y la persona de contacto. Y entonces se modifica y al ser modificado, si es exitoso, entonces le mandamos empleado actualizado exitosamente. Con el post lo que hacemos es registrar un nuevo empleado. Entonces, si un empleado es nulo, entonces le decimos que los datos del empleado son nulos. Luego tenemos el delete, que el delete, con este método buscamos el empleado de acuerdo al ID y si le damos en borrar empleados, entonces se remueve de la base de datos. Luego tenemos el de parqueos. El de parqueos prácticamente es igual al de empleados. Entonces tenemos el context y luego tenemos aquí con este método extraemos los empleados, ¿verdad? Extraemos la lista de empleados. Aquí de acuerdo al ID extraemos el empleado también, ¿verdad? Y aquí con el put con el ID, entonces extraemos el parqueo, ¿verdad? Extraemos el parqueo que estamos buscando de acuerdo al ID. Luego con este put en el ID, entonces lo que hacemos es actualizar. Actualizamos los empleados, el parqueo, de acuerdo al número de ID, que en este caso sería el parqueo ID. Luego tenemos el post, que el post es
para guardar un empleado, ¿verdad? Un empleado nuevo, un parqueo nuevo. Entonces aquí le decimos que si el parqueo es nulo, le decimos que los datos son nulos. Pero si el proceso está bien hecho, entonces le decimos que parqueo agregado exitosamente. Luego tenemos un delete que de acuerdo al ID, sí, buscamos el ID, ¿verdad? En el context. Y si es verdadero, entonces le decimos que se borre y es removido de la base de datos. Luego tenemos los tiquetes, que es lo mismo los, este, que los empleados y que el parqueo. Entonces tenemos el context primeramente. Luego tenemos que me traiga la lista de etiquetes, ¿verdad? Este, Luego tenemos aquí que me traiga la lista de etiquetes de acuerdo al ID. Si el ID existe, entonces le decimos que me lo traiga, ¿verdad? Y luego con este puts, lo que hacemos es actualizar. Actualizamos los etiquetes, ¿verdad? De acuerdo al ID. Si el ID es válido, entonces le decimos que este, los, que es, que es, ¿verdad? O sea, este es para actualizar el puts. Entonces, si el ID es válido, el tiquete de ID es válido, entonces se puede actualizar lo que uno quiera. Entonces, aquí vamos a actualizar el tiquete ID, la fecha de ingreso, fecha de salida, la placa y el parqueo del ID. Ok, luego tenemos el post, que el post es para ingresar un nuevo tiquete. Entonces, si el tiquete es nulo, le decimos que los datos son nulos, ¿verdad? Pero si no, entonces le decimos que el tiquete fue agregado exitosamente en la base de datos. Y con este método le decimos que borre. Entonces, ¿qué vamos a borrar? El tiquete de acuerdo al ID proporcionado, ¿verdad? Entonces, si está bien, entonces se dice que está borrado exitosamente. Ok, entonces aquí igual tenemos los modelos, ¿verdad? Que los modelos, prácticamente son los mismos de la vez pasada, ¿verdad? Aquí tenemos el modelo de empleados, que hacemos referencia al parqueo. Este, Luego tenemos el parqueo, haciendo referencia a los tiquetes. Y luego tenemos los reportes. Y luego tenemos los tiquetes. Luego vamos a ejecutar la base de datos. Eh, no, yo luego tengo aquí la base de datos hecha que se llama BD Project y aquí tengo mi script generado de mi base de datos, ¿verdad? Em, Luego em, voy a, ahora voy a ejecutar mi proyecto. Esperamos a que se ejecute.
Entonces le damos a correr, corremos el programa. Aquí, aquí está el Swagger. Entonces aquí le damos en try, ¿verdad? Y aquí tenemos que está vacía la lista porque no hemos metido ningún empleado. Igual para parqueos, igual le damos en try, vamos en ejecutar, nos aparecen empleados aquí, em, empleados parqueos. Luego tenemos tiquetes, entonces le damos en ejecutar. Aquí tenemos un error. Y así sería nosotros. Bueno, aquí tenemos para él el post, que es para meter un empleado, el get para que me obtenga la lista, ¿verdad? De acuerdo al ID. El puts igual, el delete, el parqueo igual, son los mismos. Aquí con le damos a ingresar un nuevo aquí. Entonces ponemos el número de ID, el nombre, el vehículo, la hora de apertura, el cierre, tarifa por hora y tarifa por media hora. Aquí le damos de acuerdo al ID, buscamos el número de parqueo, de acuerdo al ID. E igual tenemos los tiquetes, que sería prácticamente lo mismo, igual que todos los otros. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenas noches.